Esta vez tenemos en el taller un Kia Soul 2013, el cual el cliente manifiesta que la luz de check a veces enciende, a veces no. Lo que vamos a hacer nosotros es sacarle códigos de modo genérico para ver si logramos encontrar algo. Vamos al escáner y en el escáner vemos que tenemos un código permanente. Si le damos vuelta a la cámara vemos que la luz está apagada y no sé si notan, las revoluciones están un poco oscilantes. El código se trata el P0420, que es la eficiencia del catalizador. Vamos a dar una inspección visual para ver si logramos encontrar algo evidente, alguna fuga de gases de escape que nos pudiera estar ocasionando lo que es este problema. Vamos al motor para poder buscar algún tipo de problemas. Tenemos lo que es el múltiple acá. Tenemos el sensor 2, tenemos el sensor 1, tenemos acá las conexiones. Y haciendo la inspección visual, no sé si ustedes notan un error. Aparte que este cable es muy largo, yo creo que aquí hay un problema. Vean, es el sensor, este es de 5 cables. Vean hacia dónde va este arnés. Vean, va hacia el sensor 2. Los sensores de 5 cables son sensores AF. Ese es el sensor número 1. Debería de ser el sensor número 1. Me está dando espinita que ya lo cambiaron. Porque vean, los colores no son los de un sensor genérico. Y si nos vamos acá, aquí tenemos los colores de un sensor genérico, o sea, un sensor de circonio normal. Para mí, aquel sensor debe de ir aquí y ese es el error de la computadora. Vamos a ver algo, vamos a ver datos en vivo para ver qué tenemos. Vamos a entrar a los datos en vivo. Vamos a ver por acá. Aquí está. Y vamos a buscar lo que son los sensores 1 y 2 para poder averiguar si mi teoría está en lo cierto, ya que nomás lo destapé, vi ese rollo de cable y la verdad que se me hizo bastante sospechoso el por qué a este cable le sobra tanto. Vamos a buscar los datos. Tenemos corriente del sensor 1. Vamos a buscar el sensor 2 y como ven acá tenemos el sensor AF, debería de ser 0 amperios, debería estar lo más cercano a 0. Tenemos el sensor 2, vean que tenemos 700 y fichas de voltaje, que debería rondar más o menos unos 450, 550, 600 milivoltios cuando el catalizador está bueno. Vamos a hacer una prueba para ver si la teoría está bien. O sea, lo que estoy pensando, vamos a desconectar este sensor, que para mí es el sensor 1 y lo han puesto como sensor 2. Vamos a desconectarlo. Ahí está. Vamos a ver los datos y vean ahora. Sensor 1, banco 1. Y vean el que desconectamos, que es este es el que va para abajo, ¿ya? Aquí va el arnés, vean, va acá y llega hasta allá, y el sensor 1 está de este lado, es este conector gris. Vamos a conectar nuevamente este sensor. Ahí está. Y vamos a ver qué nos reaparece acá en el escáner. Y vean, ya comenzó a funcionar nuevamente. Ahora vamos a desconectar lo que es el sensor gris. Vamos a ver qué hace. Ahí está. Vean, 450 milivoltios, o sea, sensor desconectado. Efectivamente, para mí, el problema de ese código permanente es que los sensores están confundidos y la computadora está leyendo un post catalizador. O sea, acá está leyendo antes de la catalización con este sensor, o sea, está leyendo al revés lo que es el catalizador. O sea, acá, este es el sensor 2, está leyendo antes del catalizador.
y por eso no está haciendo su función para la computadora el catalizador. Vamos a conectarlo nuevamente, a ver qué pasa. Ahí está. Y apagamos. Vemos ahora y ya tenemos nuevamente los 830 milivoltios. O sea, tenemos mezcla rica. Vamos a ver los ajustes de combustible. Deberían de estar alterados. Sí o sí deberían de estar mal, ya que tenemos sensores confundidos. Vamos a ver qué nos aparece acá. Vamos a esperar, yo creo que se congeló el escáner. Ahí tenemos lo que son las regulaciones de combustible y vean, sí, efectivamente en la regulación de largo alcance tenemos un 5.46%. O sea que está detectando una mezcla pobre y lo que está haciendo es enriquecerla, porque tenemos el sensor que hace eso, o sea, el que se dedica a la mezcla después del catalizador. Vamos a darle vuelta a los sensores para ya tener una mejor lectura. Vamos a borrar los parámetros para que todo vuelva a la normalidad. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. Después que hicimos el retiro de los sensores, están acá, como pueden ver. Vamos a hacer la instalación cada uno en su lugar. Recuerden que este es el sensor número 2 y estaba acá en el sensor 1. Este va después del catalizador porque en este carro lleva un sensor AF, como les mencioné. Es de 4 cables el segundo, y el primero, que es un sensor AF, debería de ser de 5 cables, como tenemos acá el conector. Lo vamos a instalar y luego vamos a ver lo que es el flujo de datos. Tenemos los datos de lo que es el resultado después de haber hecho el cambio de los sensores. Vamos al escáner y como ven tenemos rango de equivalencia, tenemos 1, o sea, tenemos una mezcla nítida. Tenemos regulación de combustible de corto plazo, si ustedes ven ahora tenemos 0. Tenemos el de largo plazo, tenemos 1.56 y tenemos el catalizador en 450 más o menos milivoltios. Esto nos hace ver que exactamente los sensores estaban cambiados y ahora todo está funcionando como debe de ser. Si ustedes ven los datos, los mismos datos que tenemos hoy son los mismos datos que elegimos anteriormente y los teníamos bastante distorsionados en su lectura, y por eso teníamos un código de catalizador, porque teníamos en el sensor 2 800 milivoltios y eso le hacía ver a la computadora que el catalizador no servía, y aparentemente teníamos una leve inestabilidad en lo que es el motor, cosa que ahora ya no tenemos. Este diagnóstico fue bastante sencillo y lo realizamos simplemente con el flujo de datos y echándole una vistada a lo que es los sensores, y nos percatamos que los sensores estaban cambiados. Amigos, espero que este video les sirva y nos vemos hasta la próxima.